Bueno, tenemos la suerte de tener con nosotros el director y dos de sus protagonistas del documental. Que ¿no se oye? No, ok. Quería agradecer al Festival Lea, es la 14ª edición de del Festival Lea. Y hay que reconocer el trabajo de Adriana Martínez, que trabaja muchísimo cada año para lograr, y su labor es maravilloso. No tenemos Petros Markaris con nosotros, que es el presidente honorario del festival y también es escritor muy famoso por todo el mundo de la literatura policíaca. Pero no ha podido asistir. Tenemos con nosotros a Andreas Apostolidis, que es el director y escritor y traductor de la literatura negra, a Leonardo Padura y a Santiago Roncagliolo. Ya hemos visto el documental, que es un documental premiado, hay que decirlo. Es el primer documental a nivel internacional sobre este género literario, o el corriente, mejor dicho, el corriente del Latin Noir. Es el primer documental, es una producción entre Grecia, México y Cuba. Y se estuvo rodando por muchos años y nos viaja a México, Cuba, Chile, Perú, Argentina, y nos guía a sus capitales, las capitales del Latin Noir. Philip Swanson, la persona que comentaba, es una persona muy sensible y receptor de los mensajes de esta literatura, y además es una persona sabia en la manera en la que compone esta información. También es importante señalar que está presente Luis Sepúlveda, estaba presente, que murió en 2020 a causa del coronavirus. Es muy importante que este documental cuenta con su presencia. Creo que ya hemos visto la versión larga de la película. Es mejor tener más tiempo de la conversación, así que voy a ser breve en mi introducción, que ya Swanson ha comentado en la película, en el documental, que quería mencionar un par de cosas. Es muy importante para esta literatura, no solo qué dice, pero cómo lo dice. De esto vamos a hablar con los escritores que tenemos con nosotros. Andreas Apostolidis ha escrito también un libro sobre el Latin Noir con el mismo título, publicado por la editorial Agra, y tiene un mapa completo de escritores, de épocas, de una bibliografía también. El Latin Noir es un género muy popular en Grecia, y también tiene mucha suerte, ha tenido mucha suerte. ¿Por qué? Porque en Grecia tenemos editoriales y traductores que lo quieren mucho como género y trabajan duramente para promoverlo. Hay que destacar la editorial Ópera con Demiris, Agra de Petsopoulos, a Castañotis con Adeos Chrysostomidis, que no está con nosotros. Y son los editoriales que han publicado la mayoría de los libros de este género, y la nueva editorial Carnívora de Aspasia Cambil, que es también traductora. Otro elemento importante es que los traductores de este género de la literatura negra latinoamericana destacan no solo
por el conocimiento del idioma, sino porque conocen bien el marco cultural, ideológico y político necesario para poder reproducir el clima, y conocen personalmente a los autores, tienen una relación estrecha con ellos. Esta cooperación brinda mucha calidad a las ediciones griegas. Esta calidad quizá no exista en las traducciones al francés o en otros idiomas. Es muy importante de hablar del clima que se cree con esta relación entre traductores y escritores. Quiero destacar unos traductores, Aquilas Kyriakidis, Kriton Iliopoulos también, que ayudó mucho con las entrevistas que vimos en el documental a Kostas Athanasiou, a Efi Giannopoulou y a Geliki Vasilakou, a Aspasia Kabili. Y tenemos la suerte de tener interpretación simultánea con Cristina Huertas y Dimitris Vitiniotis. Muchas gracias. Muchas gracias por su ayuda hoy. Tengo unas preguntas que son preguntas comunes y luego preguntas por cada uno de los escritores. No sé, Andrea, si quieres decir algo antes de empezar la discusión. El documental, mi pensamiento para hacer el documental, yo pensé que nunca se había hecho algo semejante en el pasado, y los años pasaban y el género estaba ya el clima estaba listo para este documental. Yo lo que pretendía es hacer más famoso a este género y darle reconocimiento internacional. El latín nórdico ya se había reconocido mundialmente, pero no pasaba lo mismo con el latín noir. Y había pocas traducciones, sobre todo en Europa Central. Otra razón es que los representantes fundamentales del género ya se estaban envejeciendo y teníamos mucho tiempo, me quedaba mucho tiempo para conocerlos y hablar con ellos. La pregunta, ya que tengo con los escritores a mi lado, y si este tipo de síntesis representa de verdad a este género. Su nombre, Latin Noir, hemos ya proyectado el documental en Francia y en Alemania. Tiene otro título diferente. En Alemania lo han traducido como novela negra, que Latin Noir. En Francia, neopolar. El Latin Noir es tu propia idea, es un concepto que lo apoyas muchísimo, sí es. Yo quería hacer fácil documentar este género a los lectores y al mundo literario. Ya hablaremos de eso. También quiero decir que hay muchas cosas que están en mi libro con el mismo título que no se incluyen en el documental. Por ejemplo, las influencias literarias y cómo todo eso está en contacto con el boom literario latinoamericano de los años 60. Y también no se ve en la película la historia con Trotsky, por ejemplo, de la historia del localiólogo mundial
de Argentina hay estas informaciones en mi libro y eso no está, todo eso no está presente, no se incluye en el documental, pero se puede leer en mi libro. Fue necesario escoger unos fragmentos para hacer el documental. Sería interesante a escuchar su propia opinión. Bueno, empezamos con eso. ¿Cómo comenta usted de esta película? ¿Qué piensa usted de esta película? ¿Es representativa? Empezamos con Leonardo Padura. Es muy importante también decir que los dos escritores son de diferentes generaciones. Así podemos tener la opinión de dos representantes que provienen de periodos diferentes. No soy tan viejo ni Santiago es tan joven. No, tampoco así. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes aquí por su presencia, Andrea por el documental, a Miquela por la presentación y reitero al Festival Lea y a nuestra querida Adriana la gratitud por recibirnos, por organizar cada año este evento que es una ventana importantísima para la cultura, la literatura específicamente latinoamericana aquí en Grecia. Y por supuesto a los editores que han trabajado en la promoción de esta literatura y especialmente en nuestro caso a la editorial Castañotis. A ver, tratar de contar en un documental de 1 hora y 10 minutos, un proceso literario que abarca más de 30 años de historia y no sé cuántos autores y cuántas obras, es un intento casi homérico. Es algo que, bueno, es importante haber hecho, pero que resulta muy arriesgado. Y yo creo que de ese riesgo ha salido una muestra que representa y que de alguna manera explica, muestra y ayuda a promover ese tipo de literatura. Nosotros, se ha hablado aquí y creo que es importante, se ha mencionado 2 o 3 veces, en el documental se menciona la novela policial nórdica. La novela policial nórdica ha tenido la posibilidad de que los ministerios de cultura, incluso los gobiernos de los países nórdicos, han estado detrás de su promoción, pagando incluso traducciones, promoción, ferias del libro, viajes de autores. Y sin embargo, nosotros, los latinoamericanos, hemos tenido que luchar contra todas las corrientes para poder llegar a los sitios a los que hemos llegado a través de nuestros libros, a través de las editoriales, a través de las traducciones posibles que se han hecho. Y por eso creo que cualquier acción, y es el caso de este documental, que de alguna manera apoye, difunda, reconozca, valorice ese trabajo que han hecho los escritores durante 30, 40 años, es bienvenido y es importante, y creo que el recorrido de este documental de alguna manera va a apoyar ese trabajo que hemos hecho nosotros desde la escritura, ese intento de plasmar unas realidades tan peculiares como son las realidades latinoamericanas. Habrán visto que hay puntos de contacto entre estos escritores, pero cada uno parte de una realidad que tiene sus propios demonios, y los demonios todos están en el infierno, pero unos se llaman Lucifer, otros se llaman Luzbel, tienen nombres diferentes y evidentemente aquí se ve que tienen nombres distintos. Y esa variedad también yo creo que es parte de la riqueza que ha tenido esa literatura, que como bien dice Santiago, es una literatura que al final es una reacción contra todo un movimiento literario latinoamericano que creó grandes novelas, pero también creó una imagen única, reconocible de América Latina como el país donde las mujeres volaban
y la gente tenían rabitos y los negros como Macandal se escapaban de las hogueras. Y de verdad ocurren otras cosas mucho más terribles, mucho más complicadas en cuanto a lo social, en cuanto a lo político, en cuanto a lo económico y sobre todo en cuanto a lo humano, la vida de la gente que se han reflejado en estos libros, en esta literatura, es una vida que por lo general pasa justamente en esos infiernos de muchas de las sociedades latinoamericanas, de nuestras sociedades latinoamericanas. Así que te agradezco muchísimo el esfuerzo de haber podido, haber hecho el intento, porque creo que lo importante es el intento, y de al final tener el resultado de un documental con una coherencia, con una narrativa que creo que funciona la narrativa del documental, y que nos da una imagen bastante abarcadora de un proceso muy difícil de abarcar. No sé qué piensa Santiago al respecto. Gracias, Santiago. Ahora a usted. Bueno, yo pensaba que iba a ser aburridísimo. La idea de un montón de gente hablando en una película, pensaba que era todo lo contrario a lo que debería ser una película, y me encantó ver cómo Apostolides usa la imagen y a partir de esas imágenes va pintando cada país y va dotando de sentido a lo que vamos diciendo los que vamos hablando. Me parece que está muy bien hecho visualmente y que no es fácil crear un ensayo visual, una reflexión literaria con imágenes, y eso me parece muy admirable y lo agradezco. En efecto, yo creo que a través de estos testimonios y de estas imágenes se va mostrando toda la diversidad de la que hablaba Leonardo, pero también todo lo que también como escritores diferentes, en diferentes momentos, en diferentes países, encuentran en este género la manera de hablar de lo que les preocupa de sus sociedades. Una vez estuvimos, ya que hablamos de literatura nórdica, una vez asistí a un encuentro de literatura en Suecia con escritores hispanos y suecos. Y a mí me tocó uno, y cada uno leía el libro del otro y teníamos una conversación de esto, y a mí me tocó uno que se llamaba Jens Lapidus, que me dijo: lo que es difícil de asumir, de entender para un lector sueco, es que en tu libro el Estado es el malo. Y esto es Suecia. El Estado es el bueno para nosotros. Y creo que eso resume muy bien la parte que tenemos en común. La parte paradójica de que con frecuencia el Estado es mucho más peligroso que los ladrones. Yo en el Perú, por ejemplo, si tengo aquí a un ladrón y viene a ayudarme un policía, prefiero quedarme con el ladrón, que siempre tiene menos armas y menos ambiciones. Y esta cosa siniestra del Estado, que al final no deja de ser una representación de nosotros como sociedad y de nuestras contradicciones y de nuestras paradojas como sociedad, es lo que pinta es algo que yo creo que nos une a muchos de los autores, a pesar de las diferencias de los países. Y bueno, creo que eso está muy bien tratado en el documental. Yo me he sentido muy emocionado de estar en ese documental con todos esos autores. Leonardo les dirá que no es tan mayor que yo, pero lo cierto es que Leonardo fue una de las inspiraciones que yo leí, y Claudia y todos estos autores, para sentir que se podía hacer algo con el género, que se podía jugar con el género, porque cuando eres peruano, además, ocurre que vas por el mundo y de tu país todo el público internacional conoce a
un escritor. Y entonces todo el mundo espera que seas ese escritor. Cuando empiezas a traducir, tus editores lo que necesitan es que algún crítico diga el nuevo Vargas Llosa. Y eso es lo único que les interesa que digan. Entonces, leer, digamos, cuando yo me planteo que me interesa hacer algo que tiene que ver con la cultura popular, que tiene que ver con el género, que tiene que ver con el thriller o el noir, para mí era muy importante saber que había estos otros escritores haciéndolo en mi idioma, en mi mundo. Y de repente verme a mí siendo considerado uno de ellos es un orgullo especial. Creo que estoy seguro de que yo soy el más feliz de haber aparecido en esta película, de ser considerado un autor como todos los demás que aparecieron. Preguntar algo, se hizo una proyección en Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo fue? Justamente hicimos la proyección peruana en el lugar de la memoria, que es el museo que recoge toda la historia de la violencia que se narra en Abril Rojo. Hay un museo para que no se olvide todo el enfrentamiento entre el terrorismo y el Estado, con bastante brutalidad por ambas partes. Y hicimos bueno, lo mismo, hicimos la proyección y luego una conversación con un político, con un expresidente. Así que fue una ocasión para hablar precisamente de la relación. Es un expresidente que escribe libros y yo soy un escritor que escribe mucho con temas políticos, así que fue una ocasión para hablar de las palabras y la política y cómo se ayudan o se estorban una a otra, ¿no? Y cómo los libros, digamos, este museo es muy polémico, hay muchas discusiones de sectores de la sociedad sobre si debería haber esto, un museo recordando estas cosas. Pero justamente yo creo que el arte, la fotografía y por supuesto la literatura son los canales que tenemos para poder hablar de estas cosas. A veces la ficción, al no referirse a una historia real, es más fácilmente aceptada por todos los sectores de una sociedad y permite tener las discusiones que una sociedad necesita y permite hablar de las cosas de las que necesitamos hablar. Entonces fue un lugar perfecto y una compañía perfecta para presentar el documental y el documental se volvió lo mismo que los libros de los que habla, un espacio para hablar de lo que somos y de lo que hacemos mal y de nuestras zonas oscuras, ¿no? Es muy interesante que haya pasado eso y las discusiones estas son muy importantes. Yo quería preguntar a ustedes, tenemos un género literario, el Latin Noir, que está vinculado con épocas oscuras, dictaduras y regímenes totalitarios en la mayoría de los países de Sudamérica. En Cuba era algo diferente con este experimento de un nuevo modelo social, pero entró en crisis entre 1990 y 1996. Pero tenemos un género que nació dentro de este clima, Todos nosotros soñamos con un panorama, un clima mejor, más democrático en Sudamérica, en América Latina. Tenemos unos cambios ya en Bolivia, en Chile. Si cambia este clima, el género del Latin Noir, ¿qué va a pasar con el género? ¿Va a renovarse? ¿Cambiará? ¿Desaparecerá? ¿Cómo creen? ¿Qué va a pasar con este género en el futuro? Al respecto con el panorama del que se nació. Y esa pregunta es para todos los tres.
porque Andreas también es escritor y traductor y con esa doble identidad puede participar. Y los dos escritores, Leonardo Padura y Santiago Localiolo, escriben guiones, también son guionistas. Así que ya han participado en otros géneros, en otros estilos y en otras maneras de intervenir en la realidad. Bueno, hay diferencias, hay una evolución en las cosas en América Latina, pero los problemas fundamentales persisten, están aquí, nunca se han ido. Y no creo que la situación cambie tan rápidamente. Lo que dijo Santiago, la situación entre el Estado y los ciudadanos, esto no cambia, no ha cambiado, es como siempre. Esa es una respuesta mía. No creo que cambien las cosas tanto. Pero, sin embargo, aunque cambiaran, no cambiaría la manera en la que nos acercamos a todo esto. Es un movimiento literario desde los años 50-60 y en este género todas las formas se aceptan, se permiten y todas las formas narrativas se permiten. Es decir, que ya que es una característica esta de la Latin Noir, creo que los escritores seguirán intentando acercarse a la realidad de una manera innovadora y esto está arraigado en su pensamiento. Y todos los escritores de literatura policíaca no son solamente escritores de literatura policíaca, pertenecen a otros géneros y ellos mismos se adaptarán en la nueva realidad. En la película hablamos de la guerra contra los narcotraficantes, que es algo nuevo que lo que pasa en Colombia, por ejemplo. No es un tema muy famoso en los escritores, la guerra contra los narcos. Eso interesa más a otros escritores de Estados Unidos, por ejemplo. Tenemos en Colombia 3 escritores nuevos. Ese no es el gran tema de la novela policíaca. Bueno, Leonardo Padura puede comentar también en Secondario Localiolo sobre el futuro del Latin Noir. Sociedades latinoamericanas cambiaran tanto que desapareciera este género. Eso sería lo mejor que nos pudiera pasar. O que pudiéramos escribir como los suecos y como los nórdicos. Es curioso. Hay una serie danesa que a mí me gusta mucho que se llama, el nombre en danés no lo puedo repetir, recuerdo siempre el nombre en inglés, The Killing, el asesinato. Y hay una segunda temporada en que comienza con que en un lago, en una zona pantanosa, aparecen 11 cadáveres. 11 o 15 cadáveres, no recuerdo exactamente la cifra. Si yo en una novela policíaca cubana pongo 15 cadáveres para que Mario Conde empiece a investigarlo, lo primero que me pasa es que me expulsan del país, considerado el enemigo público número 1. Pero segundo, los lectores se van a cagar de la risa, porque si se matan 15 gente en Cuba y aparecen 15 muertos, sería ya el fin de una sociedad. Tenemos que jugar con los horrores de la verosimilitud. Y los horrores de la verosimilitud yo creo que no van a cambiar en América Latina en mucho tiempo. Los poderes son los poderes, las diferencias económicas que esos poderes protegen van a seguir existiendo y eso va a generar discriminaciones, violencia, maneras de tratar de perpetuarse en los poderes, eso lo hemos visto y lo seguimos viendo. Y todo eso es caldo de cultivo para que se pueda seguir cultivando este género. Yo lo que sí creo es que
a medida que pasa el tiempo, como cualquier organismo vivo, esta literatura se va adecuando a nuevos lenguajes, a nuevos hallazgos, a nuevas maneras de manifestarse. Todo el fenómeno, por ejemplo, de las comunicaciones que existe hoy, de alguna manera ha ido permeando la literatura, las maneras de escribir, las maneras de representar la realidad, y las realidades han cambiado. Pero bueno, pienso que la esencia de esta literatura, que es una esencia fundamentalmente social, va a tener un caldo de cultivo por muchos años en América Latina, y para que ustedes no se sientan mal, también en Grecia. Para que no se sientan disminuidos. Bueno, yo me acuerdo cuando al principio de la pandemia todos decíamos que esta pandemia nos enseñará algo como humanidad y que saldríamos siendo mejores sociedades después de esta experiencia. Ha acabado la pandemia y hay una guerra en Rusia, bombas nucleares por todos lados, polarización política y una viruela del mono. Creo que en general no mejoramos, nadie. Y que nunca habrá un momento en que todo sea perfecto. Si llegase a haber un momento en que todo fuese perfecto, no haría falta en general ningún tipo de arte. El arte justamente explora nuestras contradicciones, nuestras paradojas, nuestras oscuridades, ¿no? De hecho, creo que si precisamente los nórdicos tienen mucha novela negra, pues nos queda mucho por delante para que desaparezca justo en América Latina. Lo que sí quizás creo que puede ir ocurriendo, o por lo menos lo veo en mi caso o en el de Claudia y en las historias, y en muchas historias que voy leyendo, es que el género negro como tal, con el detective que investiga los casos, se está diversificando, se están abordando otras formas de thriller, otras formas de jugar con el género. A veces es simplemente un elemento de una novela sobre otra cosa, lo negro. A veces es... hay historias que incluso ya no solamente juegan con el género negro, sino con la historia de terror. Hay mucha literatura, sobre todo de autoras argentinas como Mariana Enríquez o Samantha Schweblin, que directamente hacen historias de terror. Es decir, creo que inevitablemente van entrando nuevos elementos, van entrando nuevos géneros, y se va combinando mucho más estilísticamente el noir clásico con muchas otras cosas, ¿no? Sería importante quizá hablar de la manera, del modo. Hay un estilo literario, hay una demanda estética detrás de estas novelas del Latin Noir. Lo hemos visto, lo hemos oído por los escritores en documental, y nosotros lo sabemos, los que hemos leído novelas de este género. Será interesante hablar de esto, es decir, no es solo qué dicen ustedes sobre sus sociedades, pero también cómo lo dicen ustedes, cómo es su mirada crítica, cómo acercan ustedes a todos los problemas, los personajes, y qué es lo más importante para ustedes en su literatura. Es algo que se ve en la película, y también Philip Johnson habla de esto. Quería añadir también, desde el momento que decidimos hacer un documental y un estudio sobre todos los países de América Latina, tuvimos que simplificar algunas cosas. En realidad hay muchísimas diferencias entre los países de América Latina,
Y una cosa que no se debe olvidar, y también podemos comentar sobre esto, es que hay unas características muy particulares. Por ejemplo, en México, es el sentido de humor mexicano, como se dice. No sé si está en el documental, pero hablando con Taibo, he visto la diferencia que tiene un escritor mexicano con un escritor argentino. Tiene un sentido de humor muy peculiar. En Padura, por ejemplo, de lo que estoy leyendo, que veo algo diferente, que es una melancolía cubana en sus novelas. También hay algo diferente y preciso y peculiar en cada país. Esto no se ve mucho en el documental, pero en realidad es mucho más intenso, mucho más visible. Y también el estilo diferente de en qué tradición cada escritor se basa. Y de eso pueden hablar los escritores. Leonardo, a usted. ¿Cuál es exactamente la pregunta? Yo la respondo y tú la continúas. Creo que, a diferencia de un tipo de novela más o menos policíaca que se escribió en lengua española hasta los años 60, pocas, pero algunos casos, y en general de la novela policíaca que se escribió en el mundo hasta los años 60, creo que la diferencia de este tipo de literatura es que hay una voluntad estética, hay un sentido literario y cada uno de nosotros como escritor se asume como escritor, no como escritor de novelas policíacas. Yo nunca me veo como escritor de novelas policíacas, aunque escriba novelas policíacas. Yo escribo una novela en la que ocurren determinados acontecimientos, en la que creo una estructura, en la que utilizo un lenguaje, en la que le doy forma a unos personajes y trato de hacerlo lo mejor posible. Yo siempre digo que cada una de las novelas que he escrito es la mejor novela que he sido capaz de escribir en ese momento y que si no es mejor es por falta de talento, pero no por falta de esfuerzo. Y creo que esa conciencia de que estamos haciendo un acto creativo, de que estamos creando haciendo un ejercicio estético y artístico, es lo que le ha dado un valor adicional, pero sobre todo fundamental a esta literatura, porque gracias a eso es que se ha podido instalar en el mainstream de muchas literaturas nacionales, a pesar de que, como dice Santiago en el documental, hubo un momento en que se consideraba que la novela policíaca era una novela de evasión, de entretenimiento, subliteratura, subgénero. Se dijeron todos los horrores posibles sobre la literatura policíaca. Y creo que nosotros, con una conciencia estética, hemos dignificado la escritura de este tipo de literatura. También quería preguntar algo a Santiago. Usted dice que sus novelas tocan a todas las cosas que no queremos ver sobre nosotros mismos. Que usted explora cómo una persona que creemos que es una persona normal puede transformarse en un monstruo. Es otra mirada suya de esta literatura negra, digamos. Sí, de hecho, lo que a mí me interesa, yo sé que tengo un tema para una novela cuando detecto que hay un silencio, algo de lo que no quiere hablar una sociedad. Cuando escribí la novela de la que habla el documental, no se hablaba de Sendero Luminoso, era demasiado duro, era un tema demasiado complicado, literalmente explosivo. Pero en general mis novelas siempre tratan de meter el dedo en la llaga, de sacar temas que son dolorosos de exponer, de exhibir, y de romper el manicaísmo reconfortante que resulta atribuir el mal, el daño, el dolor a
a unos locos, a unos psicópatas. Solemos insultar para no tener que entender a los que hacen el mal, a los que hacen daño. Si tú dices, esto ocurrió porque eran todos unos psicópatas, ya no tienes que explicarlo. Pero lo cierto es que la siguiente pregunta es cómo en una sociedad se generan estos psicópatas y cómo, en qué medida son productos de nuestra convivencia y de lo que hacemos mal. Entonces a mí me interesa tratar de lograr que un lector que empieza una novela mía pensando, bueno, estos asesinos o estos abusadores o estos salvajes son, pues esos salvajes chiflados, y termina la novela preguntándose, ¿y si yo hubiese vivido lo que estos personajes, no lo habría hecho, no habría sido yo también como ellos, no habría sido yo también un monstruo? ¿Existía otra posibilidad o las cartas de esta sociedad están repartidas de tal manera que conducen a algunos de sus miembros al crimen, al daño, a la maldad, ¿no? Y esa es la pregunta que trato de que se hagan los lectores. Esto nos hace pensar mucho. Sería interesante hablar, que Andreas Apostolidis hablara sobre esto. En el medio de nuestra discusión, cuando llegamos, quizás conviene hablar también, por sus últimas obras y de sus biografías también. Pues ya conviene hablar. Quiero hablar por Andreas Apostolidis. Tiene sus documentales sobre el comercio ilícito de antigüedades, otro documental, Guerra y Paz en Balcanes, 2 veces extranjero. Documentales que buscan y tratan de temas difíciles y ambiguos. Andreas Apostolidis también aparece en 1995 como escritor, un poco después de Leonardo Padura, con El juego perdido. Su último es El crimen en Hierao 2. Ese es el último, ¿no? Es el último libro. Y ha traducido también a muchos escritores de la literatura negra. Así que su mirada es muy profunda. A todos ustedes les une, quiero hablar a Leonardo Padura y Santiago los últimos libros, es que os enfoquéis también todos al pasado. Leonardo Padura viene con nueva novela que acaba de traducirse en griego, como Polvo en el viento. Es una novela social sobre el desarraigo, el exilio, la huida de la patria sin Ítaca, una novela de nuestra época, una novela profunda y que va más allá de meramente hablar de los refugiados. Santiago Roncaliolo también tiene una nueva novela, Y líbranos del mal, que trata de un tema de la actualidad en América Latina y en Estados Unidos, en Europa, que es la explotación de menores, que es el tema general. Y luego, Andreas Apostolidis también ha hablado mucho sobre el crimen organizado, que es también un tema bastante sensible y difícil a tratar. Entonces, tenemos a esos escritores que son de reconocimiento internacional y hablan del pasado y del presente. Sería interesante hablar de esta ida y vuelta en el presente y el pasado. Sí, es verdad.
Es interesante hablar del pasado y hablar del presente a la vez. Por ejemplo, el documental vimos que el trabajo del archivo que hicimos es un trabajo que hice yo con muchos colaboradores míos durante los últimos 50 años. Hemos visto muchas imágenes del archivo de varios documentales, uno, por ejemplo, lo había visto yo en 1972 en Londres. Y yo empecé preguntándome cómo voy a utilizar estos elementos. Y luego se ve lo que hay detrás. La regla general es que nosotros no hablamos solo de una sola manera, nos acercamos a la literatura esta de un modo solo. Por ejemplo, escribiendo un estudio. No es lo único acercamiento. Nosotros hay muchas maneras en las que podemos acercarnos a la lectura policíaca. Esto se ve a los trabajos de Leonardo Padura, por ejemplo, que habla de robos, de obras de arte. Rocagliolo también, que trata mucho de la falsificación, de la falsedad habla sobre investigaciones falsas, por ejemplo, de Lorca, que aparecen también en mi libro. Es un proceso muy complejo y un acercamiento a la realidad, y uno de estos acercamientos es en la novela policíaca. Para mí es muy interesante todo eso. Y por eso también yo hice el documental de este modo, hablando con la gente, con esos escritores. El pasado es la memoria y la memoria tiene que estar presente, yo creo que en cualquier ejercicio artístico que uno haga, incluso si escribe ciencia ficción. En definitiva, lo que está haciendo es tratando de exorcizar demonios que vienen del pasado, que lo afectan a uno en el presente y que se proyectan en el tiempo. Sin pasado no hay literatura, sin memoria no hay escritura. Yo siempre digo que el novelista es como un almacén de memoria y que va rescatando las que va necesitando en cada momento, las que va convocando y las que va necesitando según su trabajo. Yo creo que es consustancial a la literatura los exámenes del pasado, seguro. Yo creo que de hecho todos arrastramos culpas de nuestros padres en todas las sociedades. Todos pagamos las facturas que ellos dejaron sin pagar, todos continuamos en el mundo que ellos hicieron y creamos un mundo en el que nuestros hijos habitarán pagando nuestras culpas. Las generaciones son la manera de las sociedades de seguir vivas y de ser las mismas, aunque vayan cambiando, ¿no? Entonces, exploro mucho, esto no me había dado cuenta, lo fui descubriendo después de hacerlo. Mis novelas están llenas de hijos que buscan a sus padres o que quieren saber quiénes son sus padres, porque en el fondo están tratando de saber quiénes son ellos mismos, ¿no? La historia de tu padre es tu historia. Y a veces hay partes de tu propia historia que te han sido hurtadas, que tú mismo no conoces. Y no sabes quién eres hasta que recuperas esas partes que han sido abandonadas. Entonces muchas veces la investigación, de hecho siempre, mis protagonistas no siempre se están preguntando quién es el autor de los crímenes. Lo que se están preguntando en el fondo es quién soy yo y qué soy yo. Y aunque a veces eso coincide con un crimen, me gustan los personajes que están investigando en el pasado para entender su presente y las cosas que no les funcionan de sí mismos en su presente. Leonardo Padura había escrito un artículo que quería ser Paul Auster, porque en Paul Auster no le preguntan nunca
No le preguntan sobre la política y qué piensa de la política, piensa de Cuba, etcétera. Y solo le hablan de arte. Pero cada vez que le ven a Leonardo Padula le preguntan sobre Cuba antes y después del Castro, de los sueños perdidos, de la revolución. Lo mismo pasa con Rocagliolo y con nosotros también, quizá. Pero, sin embargo, el escritor tiene un papel social, hay que reconocerlo. Somos Paul Auster o no somos Paul Auster, siempre tiene un papel social el escritor. ¿Cómo lo entiende usted este papel social del escritor? Y este papel social también aparece en imágenes, ya que escriben guiones. Es decir, las películas que salen de sus guiones tienen algo de su espíritu. Quisiera ser Paul Auster cuando leí una entrevista en la que a Paul Auster le preguntaban de cine, de literatura y de béisbol. Yo dije, coño, le están preguntando de las cosas que a mí me gusta hablar. Y a mí, y hoy aquí está Costa, que me ayudó en la traducción de las 4 entrevistas, estuve 4 horas hablando, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde con 4 periodistas, y creo que me hicieron 2 preguntas de literatura. Así que si quieren saber cualquier cosa sobre la situación de Cuba, compren La Prensa Griega la próxima semana, que va a estar ahí en todos los periódicos. Y es que uno va de cubano por el mundo, y por ir de cubano por el mundo tiene que hablar de la situación política en Cuba. Y a mí lo que me interesa es escribir desde una perspectiva. A mí me gusta más, Miquela, hablar de responsabilidad civil que de responsabilidad social, porque creo que la responsabilidad social se ha contaminado con muchas otras tendencias, posiciones, actitudes a lo largo de décadas, y creo que esto de ser civil, es decir, de alguna manera tener una conciencia de que uno es un ciudadano más y que lo que hace de alguna forma puede afectar a esos ciudadanos que lo leen y sobre los cuales uno escribe. A veces ni te leen, no importa que no te lean, pero tú estás haciendo un poco la memoria de esa gente. Creo que esa es una responsabilidad importante para el escritor, para la literatura, y una de las funciones que tiene que tener el arte, dejar una memoria para el futuro de lo que es el presente y tener esa responsabilidad con respecto a ese carácter de ciudadano que tenemos todos. A mí una vez me entrevistaron en Bélgica y la entrevista eran los nombres de cada uno de los presidentes latinoamericanos para que yo vaya comentando. Menos mal que no te preguntaron por cada uno de los 10 presidentes peruanos, 9 en la cárcel, ya, y había resuelto fácil. Todavía no estaban todos en la cárcel. Algunos todavía estaban libres. Pero la idea de la entrevista, me preguntaba si esta periodista sabía que yo escribía novelas, o si creía que yo era un presidente latinoamericano. Y me preguntaba si iba a empezar a preguntarme en algún momento por países que están técnicamente en Sudamérica, pero que como Guyana o Surinam, porque esos presidentes sí que no los conozco. Lo descubrí el otro día, el de Belice. El de Belice lo descubrí el otro día. Pero lo peor es que yo respondía, porque yo crecí en una casa y solo muy tarde en mi vida descubrí que eso no era normal. Pero eso es masoquismo. Crecí en una casa en que se hablaba de política todo el maldito día, se desayunaba política. En mi familia recuerdo que una vez llegué para Navidad y entré por la puerta del día de Navidad a ver a mi madre me puso al día de las últimas noticias políticas, los indultos presidenciales, las nuevas iniciativas de ley, las comentó y luego dijo, bueno, feliz Navidad.
Y en las familias normales se hace al revés. Entonces, no puedo evitar tener esa mirada, pero lo que sí en algún momento me empecé a preguntar es, ok, yo tengo opiniones, las ventilo, pero no soy nadie, no es responsable, está bien, yo puedo opinar, pero no me parece muy responsable estar en la prensa internacional hablando de presidentes con los que no tengo ninguna conexión vital. Lo que creo, ahora estuve en el Perú haciendo una gira y llevando libros a sitios donde antes no llegaban los libros y llevando a ciudades donde hace poco, incluso ahora todavía no hay librerías. Y yo creo que esa es nuestra responsabilidad, hacer que la gente lea más, hacer que a través de esos libros la gente pueda discutir. Mis libros los lee gente de todas las ideas políticas y discuten, y me discuten, y eso es lo interesante, pensar es lo que tú puedes hacer para que una sociedad sea mejor. No le puedes decir a la gente por quién votar, pero si leen, votarán mejor informados y tendrán una capacidad de debate y de reflexión que servirá para lo que sea que quieran hacer con su voto. En el caso de Perú, además, justo en este momento, tenemos un presidente muy extraño porque no está preso, es el único presidente que no está preso, pero además explicó la vez pasada que los precios estaban subiendo por la guerra entre Rusia y Croacia, porque no sabe la diferencia entre Ucrania y Croacia. Un congresista del otro partido dijo hace unos años que estaba científicamente probado que leer produce Alzheimer. Y lo peor es que ese congresista dirigía la Comisión de Educación del Congreso. El nivel, la precariedad intelectual de la clase política es tal que si simplemente consigues que la gente lea, estás haciendo un gran servicio a este país y a cualquier sociedad. Estamos en un nivel de precariedad en el que ya eso es un gran servicio, ¿no? De Andrea, Y también tú, Andreas, que vienes de una generación muy politizada, el papel político de la literatura es normal, es un hecho. Es una mirada diferente de las cosas y eso es lo que debemos fomentar, de evitar decir lo mismo y presentar dar una nueva mirada, una nueva perspectiva de las cosas. A menudo hay cosas que no se ven y cambiando las perspectivas se pueden ver las cosas que están escondidas. Creo que ahora podríamos por mucho tiempo, pero sin embargo tenemos que cerrar porque el museo se está cerrando ahora. Muchas gracias por estar aquí. Como han visto ustedes que se puede hablar mucho, tenemos otra charla con Leonardo Padura el lunes. Mañana estaremos en Nafplio. Si quieren ustedes pueden visitarnos y seguiremos nuestra discusión. Hablaremos del Natil Noir. Muchas gracias. Latinoamericanos también. No hemos hecho eso hoy. ¿Quién? Atacarme de diabolismo estimado. Y luego vamos a hacer un concurso. Muchas gracias.